Bueno, entonces, la vez pasada me parece que vimos nada más esta imagen, que platicábamos que evidentemente los ligamentos tienen, como lo hemos visto en las otras articulaciones, de acuerdo a la posición o el movimiento rotatorio en el que se encuentre nuestra articulación, en este caso específico la glenohumeral, y bueno, en relación a todas las articulaciones, evidentemente la posición que tengan, va a ser la modificación, ¿no?, en las tensiones que se va a generar a nivel de las estructuras estabilizadoras. Como lo hemos platicado también, ¿no?, como estructuras estabilizadoras, podemos entender, ¿no?, que va a ser el tejido conjuntivo. En este caso, las estabilizadoras pasivas, porque podemos tener también estabilizadoras activas. Las estabilizadoras activas, ¿qué estructuras serían? ¿Músculos? Muy bien, Jessica. Los músculos. Los músculos son evidentemente los estabilizadores activos y los estabilizadores pasivos, pues van a ser todas las estructuras de tejido conectivo que van a mantener, ¿no?, la estabilidad, como va a ser evidentemente los ligamentos, pero también la cápsula articular. Recuerden que también la cápsula articular siempre va a tener una presión negativa que va a favorecer esa coaptación. Entonces, bueno, pues tenemos justamente cápsula articular y ligamentos muy importantes en nuestra articulación, o nuestro complejo articular de hombro. Ese sí lo habíamos visto. Ok. Un factor limitante, no estamos hablando ahorita de la articulación glenohumeral principalmente, va a ser el impacto del troquíter contra la parte superior del glenoide y el rodete glenoideo. Si ustedes recuerdan, para hacer un movimiento más funcional, cuando estamos haciendo una elevación de hombro, principalmente la abducción o de la articulación glenohumeral, necesitamos al llegar aproximadamente a los 90 grados, una rotación externa de la articulación glenohumeral. Esto justamente es para evitar el impacto, para evitar lo que está diciendo esta oración, que es el impacto del troquíter, justamente contra la parte superior de la glenoide y el rodete. Por eso es que anatómicamente es más funcional hacer esa rotación externa. Vamos a hacer todos, por favor, la abducción sin hacer la rotación externa. Hago la abducción, abducción, abducción. ¿Puedo? ¿No? No significa que no, porque, bueno, supongo que la mayoría de ustedes no van a tener disfunciones ahorita, pero se siente un poquito forzado. Y si ponen atención, van a sentir un poquito de incomodidad en la parte lateral del acromion. Si son muy elásticos, no, pero si no, van a sentir un poquito de presión. Ahora, vamos a hacer la abducción y a los 90 grados voy a hacer una rotación externa de hombro y voy a subir. Y es mucho más natural el movimiento, ¿no? 90 grados, mucho más natural el movimiento porque justamente lo que está haciendo ahí es cambiar la posición del troquíter y evitar ese choque, ¿no?, con la glenoide y el rodete glenoideo. Entonces eso es muy importante. La rotación externa va a desplazar justamente el troquíter hacia atrás, ¿no?, al final de la abducción, presente bajo la bóveda acromio-coracoidea y la escotadura intertuberositaria. Distiende ligeramente el as inferior del ligamento glenohumeral, de modo que consigue retrasar el impacto que estamos platicando ahorita. Entonces, la amplitud de la abducción aproximadamente a 90 grados es cuando puede suceder estos fenómenos mecánicos. ¿Me explico qué pasa entonces? Disminuye la tensión del ligamento justamente glenohumeral, lo que disminuye o más bien retrasa el impacto del troquíter con la zona justamente de la glenoide, ¿ok? Entonces, por eso es que mecánicamente es mucho más funcional y por eso cuando nosotros hacemos la exploración física de un paciente y le pido, por ejemplo, el movimiento de la abducción activa, hay que pedirle que haga la rotación, ¿sí? Porque muchas veces el paciente ni siquiera se da cuenta, no lo tiene integrado, pero en especial si es un paciente que tiene algún tipo de molestia en la articulación como tal, es mejor pedírselo para evitar irritarlo inclusive o poderlo lastimar. ¿Sí me escuchan? Puso Santiago que sí, se trabó. Sí, no, todo bien. Ok, gracias. Entonces, bueno, eso, ¿no? Importante ahí. Cuando la abducción se lleva a cabo con una flexión de 30 grados en el plano del cuerpo del omóplato, la puesta en tensión del ligamento glenohumeral se retrasa, permitiendo que la abducción alcance una amplitud de 110 en la articulación glenohumeral. Eso lo vamos a ver, ¿no? Es cómo va a participar cada una de las articulaciones en la elevación de nuestra articulación o de nuestro complejo articular. Generalmente al inicio del movimiento suele ser un movimiento mucho más aislado de la articulación glenohumeral. Posteriormente interviene la articulación escapulotorácica, que tiene que hacer el movimiento, ¿no?, de
rotación, ¿sí? O de la escápula, basculación, para que se eleve y la cavidad glenoidea apunte hacia superior. En lugar de estar viendo ligeramente hacia lateral, ¿no? La cavidad glenoidea tiene que girar y apuntar hacia arriba para que de esa manera empiece a ser más funcional el movimiento. Entonces, ya después de ciertos grados de movimiento que vamos a ir viendo, va a participar la articulación escapulotorácica. Entonces, empezamos glenohumeral, se suma la escapulotorácica, evidentemente sigue funcionando la glenohumeral, y posteriormente para los últimos grados incluso puede llegar a haber una flexión o inflexión lateral de la columna vertebral para que se logre completar el movimiento total. Si ustedes hagan, por favor, ahora el movimiento de abducción completo y sientan cómo cuando se esfuerzan por tocar con su brazo, pongan atención a su columna vertebral y van a sentir cómo hacen una inflexión lateral, contralateral al hombro que están utilizando, ¿sí? Si yo estoy elevando el hombro derecho a la abducción, voy a sentir cómo me inclino hacia el lado izquierdo. Si lo sienten más o menos en la parte lumbar, dorsolumbar, pongan atención a su columna y van a sentir los últimos grados como hace una pequeña inflexión lateral. ¿Sí lo alcanzan a sentir? Entonces es parte de la mecánica justamente del complejo articular de hombro. Está participando inclusive, ¿no?, nuestra columna vertebral para completar esos últimos grados de movimiento, y no es una compensación, es parte de la mecánica del movimiento como tal, ¿sí? Durante la rotación sobre el eje longitudinal, la rotación externa, tensa 3 haces del ligamento glenohumeral, va a tensar a los 3 haces. La rotación externa, evidentemente, estamos hablando, ¿no?, que los ligamentos justamente glenohumerales o los haces del ligamento glenohumeral son anteriores. Por lo tanto, cuando yo hago una rotación externa, lo que estoy haciendo de alguna manera es alejar la inserción, ¿cierto? Porque estoy rotando hacia afuera el húmero. Entonces vamos a suponer que donde tengo aquí el anillo es la inserción, ¿no?, del ligamento. Entonces viene de aquí así. Si yo hago esto, lo estoy alejando. ¿Sí me explico? Me agarré una liga. Si yo tengo mi ligamento así, ¿sí? Entonces va a ser, es anterior, hago una rotación externa, lo estoy tensando más, ¿no? Si hiciera una rotación interna, lo distiendo, ¿sí? Quita la tensión, quito tensión, distiendo y tenso, ¿sí? Entonces, estamos hablando de ligamentos anteriores. Por esto es que al hacer la rotación externa vamos a tener la presencia de aumento de tensión, y durante la rotación interna se va a generar una distensión, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente esto es derivado de que se inserta en la zona del húmero, ¿no? Si no estuviera involucrado realmente el húmero, ¿no?, en la inserción de los ligamentos que estuviéramos platicando, pues no tendría por qué haber una distensión como tal, a pesar del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo evidentemente de la posición, este es más un movimiento de abducción que se alcanza a apreciar aquí. Evidentemente también aquí podemos ver cómo estamos teniendo una distensión, ¿no? De una tensión, perdón, una elongación del ligamento, porque igual, fíjense dónde está ahorita en esta imagen de la izquierda, el origen y la inserción de los ligamentos, ¿no? Está cerca. Cuando yo me alejo y entonces esta zona de inserción tiene que alejarse porque estoy haciendo un movimiento rotatorio, en este caso una abducción o elevación de mi hombro, pues por supuesto que las inserciones se alejan entre sí y eso genera una tensión en el ligamento, ¿no? Entonces, de cierta manera podemos empezar a entender cómo eso también favorece que se mantenga en su lugar la cabeza humeral al estar haciendo un movimiento rotatorio porque estamos brindando estabilidad. ¿Sí queda claro eso? Entonces eso es muy importante, ¿no? De ir prestando atención. Aquí tenemos justamente la imagen de la rotación externa y la rotación interna. Entonces, aquí está, ¿no?, los 3 haces del ligamento glenohumeral, va al húmero, cara anterior. Tenemos aquí la apófisis coracoides para poder identificar anatómicamente qué tipo de vista estoy teniendo en mi imagen. Y entonces aquí hago una rotación externa, estoy generando una tensión aumentada de los ligamentos anteriores porque se están alejando las inserciones entre ellas, que era el ejercicio que hicimos hace un momento con la liga, ¿no? Y por el contrario, cuando hago una rotación interna, lo que estoy haciendo es una distensión, porque estoy acercando, ¿no?, todavía más las inserciones, entonces eso hace que pierda tensión, en este caso, los haces del ligamento glenohumeral. ¿Sí queda clara esta parte? Muy bien. Luego tenemos el ligamento coracohumeral, ¿sí? Evidentemente, su nombre lo dice, va Maestra, de la... Vive.
En rotación externa dijo que era una tensión de los ligamentos o escuché Sí, mal. sí, sí. Gracias. Rotación externa se tensan, rotación interna se distienden. Gracias. ¿Sí? A ver, aprovechando esa pregunta y el uso de la terminología de la tensión y la distensión, usted, cuando tenemos, por ejemplo, un esguince, ¿no? Vamos a hablar de tobillo, que es donde es más frecuente, pero el mecanismo de lesión sería una sobreelongación o una distensión. Sobre elongación. Y eso generaría una tensión excesiva del ligamento después del mecanismo de lesión o una distensión como consecuencia de la sobreelongación. Pues la tensión, Una, tensión excesiva. cuando ya, o sea, es el mecanismo de lesión, se va a inversión forzada, ¿no? El tobillo. Entonces tengo una sobreelongación del ligamento, regresa a su posición neutra. ¿Cómo queda el ligamento? ¿En sobretensión o en distensión? Distensión. En distensión, porque hubo un mecanismo de sobretensión que generó o excedió la capacidad extensil y la capacidad elástica de la estructura. Entonces, cuando regresa a su neutra, ¿no? O a su posición, por llamarlo así, cero, ya no tienes la misma tensión que tenías antes, porque se distendió tanto, o más bien, perdón, se tensó tanto, ¿sí? Que quedó cuando regresó medio, por llamarlo así, aguadito, ¿sí? O sea, distendido. Entonces, por eso se genera una inestabilidad derivada de un mecanismo de sobreelongación que excede la capacidad elástica y extensil del ligamento. Entonces hace que al regresar no tenga la capacidad elástica de regresar a su tensión natural y se queda distendido, es decir, con disminución en su tensión, ¿sí? Entonces está por debajo de la tensión normal que debería tener en una posición dada y eso genera que es la famosa distensión. Por eso cuando hablan o alguien escucha que hubo un esguince, van a escuchar que hubo una distensión, ¿no? O que hay una distensión, pero lo que hay que entender, ¿no? Es que justamente la distensión no significa que, o sea, hablar de distensión no significa que esté sobreelongado el ligamento, sino que está disminuido en su tensión, pero es derivado de ese mecanismo de lesión. ¿Sí me expliqué? Porque luego van a, o sea, en algún momento cuando escuchen o cuando empiecen a escuchar las disfunciones o patologías de manera particular, van a decir, es que está distendido el ligamento. Sí, sí está distendido, perdió tensión derivado de un mecanismo de sobreelongación. ¿Sí queda claro? Díganme si no. Sí. Sí, todo claro. Ok. Entonces, bueno, estaba viendo el chat que había mensajes. Decía Abraham, sobre elongación, distensión, llega a una condición plástica y ya no tensa. Sí. Lo que pasa, sí, es que supera esa capacidad, ¿no? De recuperación de la posición inicial de la estructura y entonces ya no retorna, sino que se queda disminuido en tensión, que es una distensión, ¿no? Entonces, eso hace que haya un incremento o un exceso de juego articular, que era lo que platicábamos el otro día, y ese exceso de movimiento entre las superficies articulares, pues se traduce como una inestabilidad, ¿no? Y entonces eso es ya lo que ocasiona, o sea, un esguince se puede decir que es una inestabilidad o hipermovilidad, ¿sí? Entonces, cuando yo, acuérdense que todas las disfunciones que veamos, primero, lo primero que tiene que hacer mi cabeza es aterrizar si es una hipomovilidad o si es una hipermovilidad, ¿sí? Es lo primero que tengo que hacer para saber a dónde voy, ¿no? Y además para saber qué tipo de tratamiento realmente necesita el paciente. Lo primero es una hipomovilidad o una hipermovilidad, ¿va? Ya de ahí puedo empezar a identificar el patrón, si es un patrón. Generalmente las hipermovilidades no siguen un patrón capsular, ¿no? Ni muscular necesariamente. Generalmente ahí lo que tengo que buscar es estabilidad. Pero si tengo una hipomovilidad, ahí voy a tener que empezar a hacer un análisis para ver si tengo un patrón muscular o contráctil, que sería músculo o tendón, o bien si tengo un patrón pues capsular, ¿no? Que podría ser cualquier estructura no contráctil como tal.
Entonces, en función de eso, todavía ya hago todavía la diferenciación y puedo elegir más puntualmente hacia dónde llevar el tratamiento, ¿no? Bueno, entonces, justamente el ligamento que estamos practicando ahora, que es el coracohumeral, que va de la coracoides al húmero, vamos a tener unas del troquíter, que es el troquiteriano, y unas del troquín, que es el troquiniano, ¿sí? ¿Cómo queda en el astroquiteriano? Queda por detrás, y el astroquiniano queda por delante, o sea, es más anterior el astroquiniano que el astroquiteriano, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver justamente, ¿no? Este sería el troquíter o el troquín. El troquín. Troquín. Muy bien, corredera bicipital, troquín, troquíter, ¿sí? Aquí pasaría cabeza larga o la porción larga del bíceps que se insertaría justamente en el tubérculo supraglenoideo. Tenemos que el as troquiniano, ¿no? O del troquín va a ir anterior y el as del troquíter va a ir posterior, ¿no? Estamos hablando del ligamento coracohumeral, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos y ahí se alcanza a apreciar perfectamente. Durante la extensión que va a ocurrir, vamos a tener que la tensión va a predominar en el as del troquín o en el as troquiniano, ¿sí? Cambios evidentemente van a tener un incremento en la tensión, simplemente es un poco más en el del troquín, ¿sí? En el troquiniano. Evidentemente, como dijimos, los dos van a aumentar su tensión porque es un ligamento anterior al hacer la extensión, como estamos teniendo justamente el movimiento de rodamiento, ¿no? Que se va a generar a nivel de la cabeza humeral y gracias al movimiento justamente rotatorio se va a ir alejando entonces la inserción, que justamente es troquín y troquíter, de la inserción más proximal, que es la coracoides, ¿no? Entonces vamos a tener un aumento en la tensión de los ligamentos derivado de esta modificación en la posición que vamos a tener en el húmero, ¿no? De manera natural, aquí lo vemos, están aquí. Cuando yo hago justamente la extensión, esto baja y se aleja hacia posterior o hacia dorsal, entonces justamente los ligamentos se van a tensar aún más, ¿no? Entonces tenemos una tensión. Durante la flexión, y bueno, en la extensión dijimos que va a predominar la tensión en el astroquiniano. Durante una flexión también, dependiendo los grados, ¿no?, que se va a generar, ahora va a predominar más tensión en el astroquiteriano, ¿ok? Les digo, esto va a variar en función de la cantidad de rango de movimiento que realicemos, pero en este caso, en ambos movimientos, después de ciertos grados, vamos a tener un aumento en la tensión. Simplemente que en la flexión va a aumentar más en el troquiteriano y en la extensión en el troquiniano, ¿va? Pero en los dos vamos a tener un aumento en la tensión. Finalmente, repito, estamos buscando generar una coaptación adecuada, evitar cizallamientos durante los movimientos rotatorios del hombro, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos eso. Vamos a ver un poquito de la coaptación, cómo se genera a nivel, ¿no?, de nuestro hombro. Debido a su gran movilidad, la coaptación de la articulación de hombro no puede recaer únicamente en los ligamentos, lo hemos platicado también muchas veces, la acción de los músculos coaptadores va a ser indispensable. Entonces tenemos que prestar especial atención. Este va a ser para mí el secreto para que puedan tratar un hombro sin complicaciones y sin que sientan que es una articulación difícil de atender. Solamente esto y prestar atención a todas las articulaciones, como les he dicho en clases anteriores, realmente van a ver que es una articulación que es compleja en el sentido de que tiene estas 5 articulaciones y que es muy inestable y es muy crónica, suele tener o suelen ser pacientes que tienen dolores muy crónicos, sin embargo prácticamente todos tienen el mismo patrón, ¿no?, de disfunción. Entonces, identificando el patrón de disfunción que suelen tener, podemos atenderlo de manera muy efectiva. Tenemos los músculos coaptadores transversales. Su dirección va a introducir la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. ¿Se acuerdan que en cadera ocurría lo mismo? Cuando hablábamos de los coaptadores de cadera, eran los músculos transversales que favorecen o unen, conjuntan, ¿no?, justamente la cabeza femoral con la zona de la glena. Entonces, igual tenemos en el hombro los músculos coaptadores transversales. ¿Cómo sé cuáles son los coaptadores transversales? Van a ser justamente los que tienen una dirección oblicua o una dirección más horizontal que está favoreciendo o está conjuntando justamente, ¿no?, la unión de la cabeza humeral hacia la zona de la glena. Entonces, también vamos a tener los músculos coaptadores longitudinales. Unos son los coaptadores transversales y otros los coaptadores longitudinales.
Los coaptadores longitudinales van a sujetar al miembro superior. Esos prácticamente están evitando, por llamarlo así, que se caiga, ¿no? El húmero. Impiden que la cabeza humeral se luxe por debajo de la glenoide, que caiga, ¿sí? Bajo tracción de una carga sostenida por una mano. Cuando nosotros cargamos una bolsa, cargas cualquier cosa, una pesa, bla, 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 lo que estás generando, favoreciendo es un deslizamiento caudal de la cabeza humeral, ¿no? Entonces, en ese momento tiene que haber activación de cierta musculatura específica que va a intentar evitar, ¿no? O contrarrestar esa fuerza externa que estás generando, que está favoreciendo la caída del brazo. Entonces, cuando pasa eso, los músculos que están funcionando de esa manera son los coaptadores longitudinales, ¿va? Van a situar la cabeza humeral frente a la glenoide, no en función anteroposterior, sino en relación cefalocaudal. Va a mantener eso, ¿sí? Esta luxación inferior se constata con el síndrome del hombro subluxado, cuando por cualquier motivo los músculos del brazo y el hombro están débiles o paralizados. Pacientes neurológicos, por ejemplo, que sufrieron una embolia, ¿no? Que tienen la primera fase, ¿no? Están en primera fase, que es una fase completamente flácida, no tienen absolutamente nada de tono muscular y suelen sufrir subluxaciones o luxaciones de hombro hacia caudal. Entonces suelen tener un deslizamiento caudal justamente de el hombro por esa falta de activación o falta de tono muscular. Entonces es bastante frecuente encontrarlo, por ejemplo, en ese tipo de pacientes, que es un ejemplo, ¿no? Evidentemente, si tenemos también una parálisis nerviosa periférica cualquiera, porque pues ese sería una alteración neurológica central, ¿sí? Estamos hablando de un daño central derivado de una hipoxia, ¿no? Ya sea por un EBC hemorrágico o trombótico, que generó una falta de oxigenación en una región específica de pues la corteza motora o en general del encéfalo, y entonces eso hace que tengamos la alteración a nivel muscular, pero viene desde central, ¿no? La otra opción, como les decía, también yo puedo tener una parálisis de nervio periférico derivado de un trauma, alguna lesión o alguna compresión sostenida. Y en esos casos también, si tenemos alterada los nervios, ¿no? La zona nerviosa que inerva la musculatura del hombro, pues por supuesto que también podría producirse una subluxación o una luxación por un parálisis de alguno de los nervios periféricos, ¿sí? Por el contrario, cuando predomina la luxación craneal de la cabeza humeral, se contrarresta por la acción de recentraje de los músculos coaptadores transversales. Entonces, cuando se quiere luxar hacia abajo el hombro, o sea, se quiere deslizar caudal, los músculos encargados de intentar contrarrestarlo son los músculos coaptadores longitudinales. Cuando la cabeza del húmero se quiere elevar y quiere ascenderse, ¿no? Que sería ahí cuando hablábamos del síndrome subacromial. En ese caso en particular, los músculos coaptadores transversales son los que buscan recentrar, ¿sí? Entonces, todo el tiempo, los músculos del hombro lo que va a buscar es intentar recentrar la cabeza humeral, ya sea en relación del desplazamiento cefalocaudal o bien en relación del desplazamiento anteroposterior, ¿va? Entonces, pues ese es el objetivo, pero casi todos tenemos anteriorizada la cabeza del húmero y también siempre la inestabilidad más frecuente de hombro de la glenohumeral va a ser justamente la inestabilidad anterior, ¿no? Todos con las posturas que hemos adoptado, derivado de la tecnología, la computadora y el celular, todos estamos tendiendo a ir hacia anterior, ¿no? Estamos teniendo hombros muy copados, hombros muy anteriorizados, y si lo analizamos a nivel específico, mecánico y estructural, podemos encontrar entonces una anteriorización de la cabeza humeral en relación de la glena y en relación de mi acromio, ¿va? Entonces, por eso es muy importante encontrar patrones y diferenciarlos para poder elegir la musculatura a trabajar. Los músculos coaptadores transversales posteriores, vamos a ver cuáles son. Vamos a tener el músculo supraespinoso, que va a estar evidentemente en la fosa supraespinosa. Para identificar la fosa supraespinosa, yo puedo hacer una palpación del acromion. Palpo borde lateral, que me cuesta trabajo identificar el borde posterior. De ahí me sigo al borde posterior. Si doy o si sigo la continuidad de mi borde posterior hacia medial, voy a sentir justamente la espina de la escápula. Esta es la espina de la escápula, se siente gruesa como un tubito, ¿sí? Si yo hago un movimiento vertical, cefalocaudal, siento un borde, pum, 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 pum. Caigo hacia arriba, y esa es la fosa supraespinosa, ¿sí? Ahí puedo palpar perfectamente, ahí estoy palpando mi músculo supraespinoso, evidentemente está por debajo de las fibras también de nuestro trapecio, ¿no?
pero esa es la zona justamente de la fosa supraespinosa. Pasa por debajo de la espina de la escápula y se inserta en la zona del húmero, favoreciendo el movimiento de abducción, pero además de ser un abductor, es un importante coaptador. Si ustedes observan la dirección de la flecha que indica el número 1, que es el músculo supraespinoso, pueden ver cómo está haciendo un importantísimo trabajo coaptador, ¿no? Entonces ahí tenemos una importante función del supraespinoso, que no solamente es un músculo fásico, sino un músculo estabilizador y un músculo estabilizador transverso o coaptador transversal, ¿sí? Luego tenemos justamente el infraespinoso, que está por debajo de la espina de la escápula. Es el mismo procedimiento. Identifico acromion, sí, o sea, continúo por la espina de la escápula, caigo ahora hacia caudal, pum, caigo, pum, y de ahí voy a palpar y voy a sentir justamente el vientre muscular, ¿no? Del infraespinoso. Entonces ahí ya puedo encontrar además un tabique muscular por debajo de la espina de la escápula, que sería esta región de aquí, donde encontramos un tabique intermuscular entre supraespinoso e infraespinoso. Posteriormente vamos a tener más abajito el redondo menor. El redondo menor es un rotador externo también, que está igual, se ubica más o menos en la zona de la fosa infraespinosa, pero en realidad se inserta más en el borde, ¿no? Lateral de la escápula. Por su inserción, todos estos tienen inserciones ligeramente posteriores, si lo observan. Evidentemente, cuando se contraen, favorecen la rotación externa, pero además todos tienen una dirección oblicua tendiente al horizontal que va a funcionar como coaptadores. Entonces van a tener además la inserción en la zona de troquites, ¿vale? Entonces, coaptadores, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Tabiques, supraespinoso con infraespinoso, infraespinoso con redondo menor. Y si nos bajáramos aquí más, que ya no son, no se consideran en esta clasificación, pero para mencionarlos tendríamos aquí abajo el redondo mayor, que es un rotador interno, porque en lugar de, o sea, justo se inserta por debajo del redondo menor, aquí estaría más o menos, pero en lugar de insertarse en la cara posterior del húmero, va a ir por anterior ligeramente y se inserta al frente, ¿sí? Entonces ahí hace una rotación interna por su origen, y aquí teníamos el tabique intermuscular entre redondo menor y redondo mayor, y un poquito más abajo acá dorsal ancho, ¿sí? Tendríamos entonces supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho, ¿sí? Tabiques, supraespinoso con infraespinoso, infraespinoso con redondo menor con redondo mayor con dorsal ancho, ¿va? Entonces, pero ahorita los tres coaptadores principales que vamos a conocer como músculos coaptadores transversales posteriores: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, ¿va? Los músculos coaptadores transversales anteriores, vamos a tener justamente nuestro músculo supraespinoso, ¿no? Vamos a tener el músculo supraespinoso también, que se va a considerar también como un músculo anterior por la zona donde se inserta y porque se alcanza a apreciar ligeramente, ¿no? El subescapular, evidentemente, que es un músculo importantísimo, un músculo. Hay autores que lo consideran como el principal coaptador transversal de hombro. Evidentemente es el más grande de todos los coaptadores que hemos estado platicando transversales, ¿no? Entonces, recuerden que este se inserta en la parte anterior de la escápula y llega y se inserta por anterior porque es un rotador interno. Ubica o más bien se localiza prácticamente todo el vientre muscular en toda el tamaño de la escápula por anterior. Se puede palpar, sí, se puede tratar también. A veces pensamos que no porque es anterior y evidentemente tenemos todos los músculos, la caja torácica, etcétera, por el frente, pero en posición de decúbito supino, colocando al paciente en una posición correcta, lo puedo palpar, lo puedo trabajar, le puedo dar masaje funcional, le puedo pinchar, le puedo hacer lo que quiera, liberaciones manuales, palpar, colocar lo que necesite ahí, y puede tener grandes y muy buenos efectos, ¿no? En limitaciones, por ejemplo, también si tengo un acortamiento del músculo subescapular, ¿qué movimiento tendría limitado? Abducción. No tanto. ¿Cuál era la pregunta? Si tengo un acortamiento del músculo subescapular, ¿qué movimiento tendría limitado? Rotación externa. Sí, muy bien. Rotación externa principalmente. Abducción, no es que no, pero sería un movimiento un poquito más complejo, ¿sí? De elevación general, no una abducción pura como tal, sino si llevo del frente hacia atrás a mi paciente, por ejemplo, en decúbito supino estoy valorando hasta dónde cae el brazo, podría tener ahí un acortamiento que no tocara la cama en posterior, ¿no? Que sería un movimiento un poco
combinado entre abducción, flexión y abducción horizontal. Y ahí sí estaría, si está muy acortado mi subescapular, jala y me limitaría, no permitiría caer, ¿no? Entonces puedo tratar ahí el subescapular y mejorar rotación externa o ese movimiento de elevación general del hombro, ¿sí? Y también otro músculo coaptador de transversal anterior va a ser considerado la cabeza larga del bíceps o el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Pues lo hemos platicado, igual hace una fuerza ligeramente coaptadora y además evita el ascenso de la cabeza del húmero en relación con la zona de la glena, ¿no? Entonces tenemos supraespinoso, tenemos subescapular súper importante y tenemos el tendón de la porción larga del bíceps. Este tendón que estamos platicando justo en este momento va a desempeñar un papel fundamental en la coaptación transversa por un efecto llamada, ¿no? Así se le conoce o así lo describe, por ejemplo, Kaplanji, que va a ser simultáneo a la flexión de codo y por lo tanto el levantamiento de carga con una mano. Cuando hacemos una flexión de codo, evidentemente lo que estoy generando es una contracción mucho más importante de mi bíceps braquial, ¿no? Cuando yo hago una flexión de codo con mucho peso, puedo tender a la compensación o una adaptación transitoria donde estoy favoreciendo, tendiendo a llevar la cabeza del húmero hacia anterior, ¿sí? Cuando estamos haciendo esa flexión, esa activación que se genera a nivel del bíceps hace esa conjunción, ¿no? Entonces, se activa bíceps, se acorta bíceps y está comprimiendo y coaptando la cabeza del húmero a la vez que estamos contrayendo el codo, ¿no? Eso hace referencia a esta frase, ¿sale? En la vista superior, ¿quién va ahí a justamente estabilizar desde la parte superior? Del tendón de la porción larga del bíceps y el supraespinoso. Están por arriba, no solo el supraespinoso coapta ni el tendón de la porción larga del bíceps hace la coaptación glenohumeral pegando la cabeza del húmero hacia la glena, sino que también va a limitar, ¿no? Hacia superior el ascenso de la cabeza del húmero, que estaría aquí. Esta es una vista superior, ¿no? De mi hombro, por llamarlo así. Y aquí podemos observar, este sería justamente el tendón de la porción larga del bíceps, este es mi supraespinoso, son los dos que quedan por encima, ¿ya vieron? Justamente de la cabeza humeral, visto desde arriba, justo tendón de la porción larga del bíceps y supraespinoso, ¿sale? Luego voy a tener hacia abajo el infraespinoso, el redondo menor, ¿no? Y el hacia anterior el subescapular. Entonces serían estos músculos que van a estar también y se ve claramente en esta imagen por la dirección justamente de fuerza que van a generar durante su contracción independientemente del movimiento rotatorio fásico que van a generar por su naturaleza del músculo, van a ser coaptadores importantes, ¿no? Entonces aquí tenemos como todos están acercando o están llevando justamente la cabeza del húmero hacia la glena, ¿no? En esta dirección de las mismas flechas y por eso son importantísimos coaptadores, importantísimos trabajarlos cuando estoy haciendo cualquier tipo de fuerza, actividad física que tenga movimientos repetitivos de hombro, ¿no? O sea, lo que quieran, ¿no? Tenis, voleibol, básquetbol, no sé, solamente actividades de la vida diaria o laborales repetidas donde tengo que tener posiciones sostenidas de elevación de mi hombro o bien movimientos repetitivos de elevación de hombro en el trabajo de un paciente. En todos esos casos siempre me va a venir bien activar y cuidar el equilibrio muscular, ¿sí? Y el correcto funcionamiento de la musculatura coaptadora transversal, lo que va a traducirse en la reducción del cizallamiento, reducción del desgaste y mejora de la biomecánica general de la articulación glenohumeral, ¿sí? Entonces, por eso es muy, muy, muy importante prestar especial atención a esta musculatura. En los coaptadores longitudinales vista posterior, ¿sí? Vamos a tener el deltoides, que va a ser el haz posterior y el haz lateral, que se alcanzan a apreciar aquí. Este sería el haz posterior de deltoides, haz lateral de deltoides. Evidentemente, aparte de ser un coaptador longitudinal, tenemos por entendido que va a ser extensor y abductor, ¿no? Y la porción larga del tríceps también. La porción larga del tríceps, recordemos que tenemos el tríceps, son 3 vientres musculares.
Las porciones cortas llegan únicamente a húmero, sin embargo, la porción larga se va a insertar en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, ¿no? Entonces, evidentemente, está favoreciendo el mantenimiento de la posición de la cabeza humeral y en general del húmero y de la extremidad superior en la estabilidad que va a tener a nivel longitudinal, ¿no? Entonces tengo la porción larga del tríceps, lleva la cabeza humeral frente a la glenoide durante la extensión de codo además, ¿no? Hago la extensión de codo, ¿sí? Hago la extensión de codo y si ustedes palpan la zona de su hombro, ¿sí? La zona anterior del hombro, hagan una extensión de codo y van a sentir al final un ligerito empujoncito hacia anterior. Cuando acabo la extensión completa de codo, extensión completa de codo, voy a sentir un pequeño deslizamiento anterior, muy pequeñito, ahí está, ¿no? Eso es por el tríceps y por su inserción justamente en el tubérculo infraglenoideo que va a tener. Pero bueno, entonces ya ahorita estamos viendo que por la parte posterior, los músculos coaptadores longitudinales van a ser deltoides posterior, deltoides medio y la porción larga del tríceps braquial, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Examen? Nada más de chance de estudiar, pero sí. Bueno. Profesora, ¿cree que me pueda pasar el libro en el que se basó para cadera o en sí va a ser de los artículos? Porque, bueno, comparando la información que veían en Campanji, no coinciden en muchas cosas, terminología y todo lo que estuvimos viendo, entonces. Prácticamente es Campanji, ¿eh? Sí, es Campanji, Kailet y algunos artículos, pero prácticamente todos Campanji y Kailet. Ah, bueno, gracias. Sí, nada. Ok. ¿Hay alguna duda? No, muy bien. Bueno, luego tenemos los coaptadores longitudinales desde la vista anterior. Aquí vamos a ver, ¿no? Tenemos el deltoides, vamos a tener el haz anterior y lateral, ¿sí? El deltoides. Coaptador longitudinal, evidentemente la dirección de sus fibras musculares, la dirección de la fuerza que va a generar. Vamos a tener el músculo subescapular también, ¿no? Va a ser un coaptador longitudinal, ya lo habíamos visto como coaptador transversal, también funge como un coaptador longitudinal. Vamos a tener también el tendón de la porción larga del bíceps, de igual manera, por su dirección, la orientación y origen de inserción, va a ayudar también cuando es necesaria o tenemos una demanda importante para hacer una coaptación longitudinal. La porción corta del bíceps sí va a ayudar. ¿Por qué? Porque la porción corta del bíceps se inserta en la escápula y va desde la zona, evidentemente, del radio, ¿no? Pero se inserta en la escápula. Entonces, al estar insertado en la escápula, tiene un punto de anclaje que va a ser en la coracoides, ¿no? Para mantener o posicionar en su sitio justamente al húmero, ¿no? Entonces, por eso es que la porción corta también funge como estabilizador longitudinal de la glena, ¿sí? O de la glena humeral. Pectoral mayor en su porción clavicular también va a ayudar, ¿no? El pectoral mayor va a llegar, se va a insertar justamente en la zona de la clavícula y va al húmero, entonces también va a ayudar a mantener cierta estabilidad y evitar la caída, por decirlo así, de la cabeza humeral, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos varias estructuras extras que también nos van a ayudar a la coaptación longitudinal. Entonces ya estoy prestando atención. Si analizo, tengo que poner atención a mi pectoral mayor, a mi pectoral menor, porque también puede generar una rotación, por ejemplo, de la escápula. Tengo que poner atención a mi deltoides, porción anterior, medio y posterior. Tengo que poner atención a mi tríceps, a mi bíceps, supraespinoso, infraespinoso, redondo, ¿no? Principalmente redondo menor, pero no puedo dejar a un lado el redondo mayor. Y también tengo que prestar atención al subescapular. Entonces, prácticamente son todos los músculos que están rodeando, ¿no? La zona articular de la glena humeral. Sin embargo, lo que hay que hacer es ese análisis, ¿no? De identificar cuáles están
y en qué tipo de fallos se encuentran, ¿no? Si tengo fallos al acortamiento, si tengo fallos a la elongación, de acuerdo a la disfunción específica que tenga el paciente, ¿no? Si tiene un patrón postural particular, una alteración en la localización o orientación que va a tener evidentemente también la cabeza del húmero, si tuvo un traumatismo, un mecanismo de lesión específico, qué pudo haber generado a nivel muscular, qué pudo haber generado a nivel estructural no contráctil, y en función de eso decidir cuáles músculos y cómo los tengo que tratar, ¿sí? Pero realmente la mayor parte de las veces el dolor insoportable que tiene el paciente es muscular, porque todos los músculos, al ser una articulación tan inestable, van a buscar acortarse o se van a espasmar, porque van a buscar, uno, que no se mueva de más, ¿no? La cabeza humeral, que es muy fácil de que se mueva, y dos, van a buscar además estabilizar y inmovilizar de cierta manera natural a nuestra articulación. Entonces, el dolor que tiene el paciente muchas veces insoportable, que no lo deja ni dormir, suele ser una carga muy marcada a nivel del hombro, ¿sí? Entonces, eso es muy importante de atender, ¿no? Entonces, ahí estamos. El predominio de los músculos coaptadores longitudinales puede a largo plazo desgastar los músculos del manguito rotador e incluso generar la ruptura de alguno de ellos, especialmente del supraespinoso. ¿Por qué creen que pueda pasar eso? A ver, Ari. Cuéntanos, ¿por qué crees que pueda pasar eso? ¿Mande? ¿Por qué crees que pase eso? Esa frase que acabamos de leer. Del síndrome. No, no escuché, maestra. Que el predominio de los músculos coaptadores longitudinales puede a largo plazo desgastar los músculos del manguito rotador e incluso generar ruptura de alguno de ellos, especialmente del supraespinoso. ¿Por qué crees? Porque se aplasta con la fosa supraespinosa. Es el primero que toca. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué crees que si predominan los músculos coaptadores longitudinales, afecten los músculos coaptadores transversales? Porque son tensiones contrarias. Los transversales intentan ir hacia arriba mientras que los longitudinales hacia abajo. No, los longitudinales al contrario. Los longitudinales están elevando la cabeza del húmero. No los están llevando nunca hacia abajo. Los coaptadores longitudinales están evitando que se caigan, ¿no? Sí, no, por eso. Pero, a ver, espera. ¿Quién me puede decir? ¿Por qué creen que si tengo un predominio, o sea, están ganando, por decirlo así, ¿no? Los músculos coaptadores longitudinales, porque si tengo ese predominio, va a generar, ¿no? Un desgaste de los coaptadores transversales. A ver, piensa. Yo me imagino, que porque los jala hacia arriba a todos estos longitudinales, perdón, a Denme todos un estos segundo, transversales. Santi, un segundo. Ya. A ver, Santi, dime, perdón. Le decía que yo me imagino que es porque los longitudinales están jalando hacia arriba a todos los transversales. Y entonces, pues sí. Ok, sí están jalando hacia arriba. ¿Y eso qué creen que genere? ¿Qué ocurre? A ver, piensen todo lo que hemos dicho de hombros. ¿Qué ocurre? Tensión en los transversales No. al jalar. ¿Qué pasa a nivel estructural? ¿Qué pasa a nivel mecánico?
Pues el supraespinoso es el más común que se pince, ¿no? Por su ubicación anatómica. Entonces, si todavía Ujú. está hacia arriba, es más probable que al intentar hacer un movimiento, sobre todo del supraespinoso, una rotación, sea más fácil un pinzamiento. Ok, el supra es abductor, ¿no? Pero, bueno, es un rotador externo. Pero, o sea que si yo tengo un predominio de la musculatura coaptadora longitudinal, estamos entendiendo que la cabeza del húmero está más arriba, más abajo, más adelante, más atrás, ¿dónde Hacia está? arriba, Más Más arriba. arriba. más ¿Eso arriba. cómo se traduce? ¿Qué está ocurriendo? Estamos teniendo una disminución ¿de qué? Si está más arriba la cabeza del húmero, Los transversales. del espacio subacromial, ¿no? Tengo una disminución del espacio subacromial porque está demasiado elevada la cabeza del húmero, porque está teniendo predominancia los músculos longitudinales. ¿Sí? Si mis músculos longitudinales están excesivamente activos, en lugar de solo mantenerla, la van a elevar. Si se eleva la cabeza del húmero, se cierra o se disminuye el espacio subacromial. ¿Sí? Si se cierra o se disminuye el espacio subacromial, ¿cómo le decimos en la clínica? ¿Cómo se llama eso? Pinzamiento. Pinzamiento subacromial. ¿Sí? Un pinzamiento subacromial a nivel mecánico, cuando hacemos la abducción, por ejemplo, que es uno de los movimientos más demandantes a nivel mecánico, y que si tenemos una disminución del espacio subacromial, va a generar una compresión frecuente del tendón del músculo supraespinoso contra justamente la zona de la cavidad glenoidea, ¿no? Y bueno, de las estructuras. Entonces, lo que pasaría mecánicamente y estructuralmente si tengo un predominio de la musculatura coaptadora longitudinal, sería un ascenso de la cabeza del húmero que le nombramos o se traduce a mediano o largo plazo, si esto se sostiene, como una disminución del espacio subacromial, que podría ser un pinzamiento subacromial. Que un pinzamiento subacromial, estamos hablando de la compresión de cualquiera o de varias estructuras que se encuentran en este espacio subacromial, que tenemos justamente la inserción de manguitos rotadores. El más afectado suele ser el músculo supraespinoso, como en cualquier tendinopatía de manguito rotador, siempre que hay un síndrome subescapular, perdón, subacromial, o bien una lesión de manguito, frecuentemente el que está mal es el supraespinoso por su inserción y porque mecánicamente a la disminución del espacio subacromial, lo que yo podría tener sería una compresión mecánica frecuente del tendón en ese espacio. Entonces se podría generar un desgaste de este tendón, ¿no? Y en general esa disminución del espacio, que sería clínicamente le podríamos llamar pinzamiento subacromial, ¿sí o no? Entonces, yo tengo que ver cuando tengo un pinzamiento subacromial, pues podría buscar trabajar de manera específica la musculatura coaptadora longitudinal, favorecer más bien su inhibición para intentar que de una manera indirecta yo pueda generar por medio de la disminución de la tensión o la sobreactivación de la musculatura coaptadora longitudinal, yo pueda lograr, ¿sí?, descender ligeramente la cabeza del húmero y eso me generaría una apertura, aunque sea milimétrica, de el espacio subacromial, que podría significar una mejora mecánica y una disminución de las cargas de las estructuras que se están generando por la compresión de las zonas. No sé si me expliqué. Entonces, una manera, yo sí tengo entonces esa elevación de la cabeza humeral, voy a intentar inhibir los músculos coaptadores longitudinales. ¿Sí? No estoy hablando de una inestabilidad, no está acompañado ahorita de inestabilidad ni nada. Puede ser, ¿eh? Si tengo una inestabilidad y valoro la musculatura coaptadora longitudinal y está en acortamiento constante, con una disfunción al acortamiento, ¿ok? Puedo trabajar la musculatura coaptadora longitudinal intentando disminuir ese acortamiento, tendencia a la sobreactivación, para que me ayude a favorecer el reposicionamiento de la cabeza humeral, pero ligeramente hacia caudal. ¿Sí? No hablé en chino.
Maestra, pero eso sería provocar como una elongación de los músculos o cómo se trabajaría esa parte. Pues hay muchas formas, ¿no? Hay técnicas, la técnica que más eh, que dominaras o que te guste, ¿no? Yo, a lo mejor, yo por ejemplo, cuando necesito sacar de un fallo un músculo, hago punción seca. ¿Sí? Masaje funcional. Y ahí sí, si está el acortamiento, hago eso y después el hongo, estiro. ¿Sí? Pero pues hay muchas maneras, ¿no? O sea, si dominas la electro y sabes la dosificación específica y el efecto que quieres generar, a lo mejor un poco de electro, pero pues combinarlo, ¿no? Con algo ahí mecánico manual para que realmente puedas sacar del fallo al músculo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo o identifico musculatura cortada, hago la punción para sacar del fallo el músculo, se relaja, sacas el espasmo y entonces ahí ya lo puedes trabajar con otras técnicas. ¿Uh-huh? ¿Ok? Bueno, pues evidentemente las estructuras que están entre el acromion, ¿no? y el húmero fungen como almohadas ahí, pues, como amortiguación, pero son las que acaban siendo las afectadas, ¿no? Finalmente, la cabeza humeral impacta en la carilla inferior del acromion y del ligamento acromio-coracoideo, originando dolor. El arco acromial o el arco acromial se considera que está conformado por el acromion, la articulación acromio, clavículo acromial o acromio clavicular, ¿sí? El ligamento coracoacromial. Esas son las estructuras que conforman el arco acromial. Y el arco acromial es parte del cierre que se genera a nivel subacromial, porque se puede llegar a disminuir cuando tenemos un problema de hombro, como pues sí, como justamente el pensamiento que estamos platicando. ¿Ok? Entonces, por eso estamos hablando aquí del ligamento acromio coracoideo, en ese caso en particular, el acromio coracoideo va justo del acromion a la apófisis coracoides, ¿no? Maestra, ¿me puede repetir qué estructuras conforman el arco acromial? Sí, acromion, articulación acromio-clavicular y ligamento coracoacromial. O acromio coracoideo es el mismo. Y entonces, cuando aparece esta combinación de situaciones, que es la disminución del espacio subacromial, la alteración mecánica, la disminución del espacio, la conversión de las estructuras intermedias en este espacio subacromial, el cierre podría ser también una causa de este arco acromial, pues puede llegar a aparecer el síndrome de ruptura del manguito rotador o una tendinopatía en un inicio, ¿no? Una tendinopatía del manguito rotador. ¿Vale? ¿Dudas? Yo, maestra. ¿Dudas de lo de la musculatura, de la importancia de la Yo. cortación? Sí. Si un paciente tiene, o bueno, uno tiene como que le truena mucho el hombro, eso sería como a la debilidad de los músculos que coaptan pues la articulación del hombro, o sea, la glenohumeral, y la distensión de los ligamentos, o ahí cómo sería. O sea, habría que valorar, ¿no? La causa, pero, o sea, podría haber diversas causas, ¿no? Una primero, cuando está la crepitación, al movimiento cualquiera que sea, ¿no? Del hombro, del complejo, hay que evaluar porque a veces, no siempre, la crepitación se da en la articulación glenohumeral, ¿sí? Puede ser que la crepitación aparezca en la articulación acromio-clavicular. Puede ser que sí sea la glenohumeral, que sí es frecuente, pero no siempre, o puede ser que se esté dando esa crepitación en la articulación escapulotorácica. A veces es también frecuente. Entonces, una vez que evalúas o a la palpación identificas la zona que realmente está crepitando, ahí tú vas a intentar identificar qué puede ser lo que lo está originando. Cuando es la articulación glenohumeral,
sí muy probablemente sea alguna pequeña inestabilidad, que entonces cuando tú haces un movimiento rotatorio, cualquiera que sea, que te está generando la crepitación, no tiene la estabilidad, ¿no? Y la congruencia y armonía para no rozar. Entonces podría ser una disfunción, no sé si podríamos llamarle debilidad, porque los músculos coaptadores, ¿no? Muchas veces lo que tienen es que están inactivos, porque la naturaleza de la musculatura coaptadora es funcional, ¿no? Entonces, no es que le vayas a poner pesas a un músculo coaptador, pero sí le vas a poner ejercicios de reeducación y de reactivación para que funcionen de la mejor manera y se haga eficiente el trabajo de la zona articular, ¿sí? Entonces, sí puede ser una falta de activación, puede ser una alteración posicional de las superficies articulares. Esto, ahí sí, no puedes saber el origen, no puedes saber si una alteración en el funcionamiento muscular derivó la discongruencia, por decirlo así, o la mala posición de las superficies articulares o viceversa, ¿no? Es como el huevo y la gallina, no sabes qué fue primero, pero cuando llega el paciente, pues ya está. Entonces, tú tienes que buscar favorecer o mejorar la artrocinemática, ¿sí? Puedes favorecer o reposicionar la posición por medio de deslizamientos, por ejemplo, ¿no? La posición de la cabeza humeral en relación de la glena y además trabajar la reeducación de la musculatura en particular, ¿sale? Entonces, sí, ahí yo buscaría o identificaría, ¿no? Si tengo algún tipo de disfunción en la mecánica de los coaptadores, si no es una disminución del espacio subacromial en los coaptadores transversales, ¿no? 2, haría un análisis de la posición de la cabeza humeral en relación de la glena para ver si está demasiado anteriorizada, ¿sí? Y además valoraría el funcionamiento de la escápula a los movimientos que están generando la crepitación. Entonces yo le pido el movimiento que me está generando la crepitación y durante el movimiento que lo está generando valoro la posición de la escápula y la posición de mi paciente. Si yo hago una corrección consciente en el momento, ¿no? Entonces le digo, mira, enderezate, disminuye, o sea, baja tu escápula, por ejemplo, y vuelve a hacer el movimiento con el que estaba apareciendo la crepitación constante y disminuye. Entonces tengo que trabajar desde la parte postural y muy probablemente algún tipo de disinesia escapular, que sería, dijimos que disinesia escapular es o la alteración en la posición de la escápula o la alteración en el movimiento de la misma. ¿Sí? Si fuera solamente la crepitación en la parte posterior, es decir, en la articulación escapulotorácica, podríamos trabajar primero toda la liberación del tejido blando de la zona, ¿no? Mejorar la movilidad, mejorar también o disminuir los espasmos de toda la región, por ejemplo, de todos los músculos interescapulares, como son los romboides, un poco el elevador de la escápula, ¿sí? El trapecio inferior, ¿vale? Y empezar a trabajar deslizamientos escapulares, movilidad escapular, también buscar, ¿no? Los músculos laterales, como los redondos y todos los que platicamos ahorita de los coaptadores, si hay alguno que esté en un fallo muy importante que nos esté evitando, ¿no? O alterando la capacidad de movimiento escapular. Y entonces, pero primero yo liberaría y también trabajar la parte postural para ver si eso nos disminuye la crepitación. Hay veces que no hay forma, ¿eh? O sea, hay veces que está muy marcada, que el paciente pues tiene ahí alguna alteración artrocinemática frontal que no le genera síntoma muchas veces, ¿eh? Te apuesto que ahorita si viéramos a cuántos les truenan los hombros, a muchos les tronarían y a lo mejor no les duele, ¿sí? Pero cuando ya tiene algún tipo de dolor o algo, o si es un deportista y lo quiere prever, pues puedes buscar la manera de intentar reducirlo. No siempre se puede reducir la crepitación, pero si es alguna disfunción o desequilibrio muscular o alteración artrocinemática por un pequeño bloqueo o falta de capacidad de deslizamiento de la superficie, sí se puede mejorar. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Algo más? ¿Todo bien? Las crepitaciones como tal lo único que van a favorecer, o bueno, pueden favorecer el desgaste, ¿no? O no necesariamente. Las crepitaciones esas frecuentes que se sienten como arenosas, pues la verdad es que sí, ¿no? O sea, porque pues está rozando la superficie articular. A todos nos van a acabar tronando, ¿no? Las articulaciones porque pues se va desgastando con el tiempo y se disminuye el espacio y tal, pero lo importante es que sea lo más tarde que se pueda, ¿no? Entonces, pues no sé, ahorita sí, también hay gente muy joven que empieza con crepitaciones tempranas
Y pues evidentemente dependiendo de su actividad física y el desgaste que realmente tenga de la articulación, será si en algún punto se vuelve eso sintomático o no, ¿no? Tampoco es una regla que si te truena, ya, ¿no? Valiste y ya te va a doler. Pero, por ejemplo, en rodillas, sí, muy frecuentemente, ¿no? Que sería un síndrome femoropatelar, que sería, pues sí, el roce excesivo entre la patela en su cara posterior y el fémur. Ahí sí, muy frecuentemente, cuando ya desde muy chico, ¿no? Tienes crepitaciones y eso, eventualmente vas a tener síndrome femoropatelar, porque pues es algo que usamos todo el tiempo, ¿no? Caminas, subes escaleras, todo eso, pero pues sí, realmente las crepitaciones no sirven para nada, más que para que se te desgaste un poco si es en exceso, ¿no? Te digo, es relativo, ¿eh? Pero no porque te crepita ya te estás gastando, pero si es excesivo y es un movimiento que usas todo el tiempo o te truenan muchísimo las rodillas, o sea, la femoropatelar y eres crossfitero, pues sí, ten por seguro que en unos añitos te van a doler muchísimo las rodillas, ¿no? Bueno, la articulación subdeltoidea, pues es una falsa articulación, no contiene superficies articulares cartilaginosas como tal. Por eso decimos que es una falsa articulación. Constituye un plano de deslizamiento entre la cara profunda del músculo deltoides y el manguito rotador, donde se ubica una bolsa serosa que facilita el deslizamiento. Entonces, ¿qué es o cómo está conformada la articulación subdeltoidea? Pues es una bolsa serosa, como una especie de bursa, que se encuentra ubicada entre el deltoides y el manguito rotador, ¿sí? En la parte lateral aproximadamente del hombro, que favorece el correcto deslizamiento entre estos tejidos blandos. Y que clínicamente, al menos yo les puedo decir, nunca lo he leído en ningún lado descrito, pero clínicamente cuando tienes la disfunción de la articulación subdeltoidea es un síntoma de tensión o tirantes en la cara anterolateral del brazo que limita la capacidad de elevación del paciente con esa sensación como que tira algo, ¿no? Como que subes y sientes como un hilo que jala y que no te deja seguir subiendo y es un dolor intenso. Y muchas veces es la disfunción de la articulación subdeltoidea. Ahí, bueno, pues hay que prestar atención evidentemente al deltoides, la B-deltoidea, principalmente deltoides lateral y deltoides anterior, no tanto posterior, ¿no? Y pues el correcto funcionamiento de la mecánica también, ¿no? Escapular para que no ahí favoreciera también la presencia de un síntoma en la articulación cromoclavicular. Aquí podemos observar, este sería una vista lateral. Tenemos un corte del deltoides, ¿sí? Está cortadito aquí el músculo deltoides. Entonces tenemos justamente el supraespinoso, se alcanzaría a apreciar en esta zona, que está ahí por debajo justo, ¿no? Luego tenemos aquí el infraespinoso, tengo el redondo menor, tengo también el redondo mayor, ¿sí? Aquí alcanza a aparecer pectoral mayor, entonces tengo aquí coracobraquial, ¿sí? Tengo el tendón de la porción larga del bíceps braquial, que sería este de aquí, este hilito que se alcanza a apreciar aquí. Luego tengo la porción corta del bíceps braquial, que es este de acá, que va acá a la coracoides, ¿no? Y bueno, aquí sería la localización de la bolsa serosa que estamos hablando. Entonces, esta sería la localización de la región de la articulación subdeltoidea, ¿sí? En esta imagen se ve muy bonito porque aquí se ven perfectamente los tabiques intermusculares, ¿no? Entonces, está muy bonito. Este es el tendón de la porción larga del tríceps, ¿sí? Y bueno, aquí está, deltoides, ¿va? Otra vez, entonces es deltoides, supraespinoso, ¿sí? Infraespinoso, redondo menor, tabique entre supraespinoso e infraespinoso, tabique entre infraespinoso y redondo menor, tabique entre redondo menor y redondo mayor. Tenemos acá justamente el tendón de la porción larga del tríceps braquial, tendón de la porción larga del bíceps, por acá, corredera bicipital, porción corta del bíceps hacia la glena,
coracobraquial, que es un músculo que va de la coracoides al húmero, que es un flexor también, de palanca corta, de brazo de palanca corta. La bursa subdeltoidea, la bolsa serosa, que conforma justamente esta articulación, ¿no? Aquí estaría el húmero y el corte de deltoides, ¿sí? Pectoral mayor. Y pues por ahí debe estar pectoral menor, porque no se ve. No sé si pudiera hacer algo de aquí. También van a coracoides probablemente. Se va de las costillas a la coracoides, el pectoral menor. ¿Sí? Entonces, bueno, esta imagen como que ayuda, ¿no? Un poco a entender la complejidad un poco, ¿no? Del hombro por tantas estructuras que se insertan en la zona, la manera en que todos conjugan en prácticamente los mismos puntos y además ayuda a localizar de una manera muy clara la zona de la articulación subdeltoidea, ¿sí? Entonces es una imagen bastante bonita. No sé si tienen alguna duda de esta imagen, que está un poquito revueltosita. Cuando está cortado el pectoral mayor, ¿se suele anteriorizar el húmero? Sí, sí. Cuando tenemos los pacientes con mucha anteriorización de hombro, trabajamos pectoral mayor un poco y ayuda, ¿sí? Y el paciente que tiene la escápula muy rotada hacia anterior, ¿no? La parte superior de la escápula muy hacia adelante, así, hacia el frente, ahí es pectoral menor mucho, porque pectoral menor ayuda a hacer la protracción de hombro, pero evidentemente no desde la glena, sino desde la escápula, porque se inserta en la coracoides. Entonces, como viene de las costillas hacia la coracoides, el pectoral menor, cuando tracciona, cuando hace el acortamiento, ¿no? Jala la parte superior y porque va de anterior a posterior ligeramente, ¿no? Porque están más anterior las costillas que la coracoides ligeramente. Entonces, cuando acortas el pectoral menor, jalas la parte superior de la escápula hacia adelante un poquito. Entonces, hace esto, ¿no? La escápula. Y además es un descensor, o sea, desciende la escápula. Entonces, ahí puedes tener un acortamiento ahí, si fuera eso, o sea, si tú ves que solamente los hombros son los que están copados hacia anterior, así, más pectoral mayor, ¿sí? Si tiene hombros copados, pero además que es no solo la cabeza del húmero, sino también la escápula, rotada hacia anterior, ¿sí? Y elevada desde posterior, que tú alcanzas a apreciar la parte de abajo de la escápula demasiado botada hacia posterior, es una insuficiencia del serrato anterior y puede ser un acortamiento, o sea, ¿no? Un fallo a la elongación del serrato anterior, que sería la falta o la incapacidad de generar la activación del serrato anterior, y además un falla al acortamiento del pectoral menor. ¿Sí? Entonces, pueden ser los dos, ¿eh? Puede ser que el pectoral menor y el pectoral mayor estén acortados, cabeza humeral muy anteriorizada y justamente la escápula demasiado rotada hacia anterior. ¿Sí? Entonces ahí pues podría ser, pero sí, pectoral mayor favorece bastante la anteriorización de la cabeza del húmero. Ahora también es muy importante distinguir. Nosotros principalmente podemos observar dos tipos de problemas a nivel de la escápula cuando esta está como despegada. Podemos encontrar una escápula que conocemos y creo que todos han escuchado nombrar que se llama escápula alada. ¿La han escuchado? La escápula alada. Pero es diferente una escápula alada a una escápula despegada, ¿sí? La escápula alada es una... ustedes observan al paciente por posterior y la parte medial de la escápula está abierta. Por eso, como alitas, por eso se llama escápula alada. Esa es una disfunción de la musculatura interescapular. ¿Cuál es la musculatura interescapular? ¿Cuál es la musculatura interescapular? ¿Serrato anterior? No, el serrato no está entre las escápulas. Subescapular. Ah, bueno, no. Los, ¿cómo se llaman? ¿Los rombos? Romboides. Los romboides. Los redondos no están tampoco entre las escápulas, los redondos están de la lateral de la escápula hacia el húmero. Interescapular quiere decir que está entre las escápulas. Hay que estudiar anatomía. Maestra. La interescapular son la musculatura que está entre las escápulas, ¿sí? Y entonces esa musculatura
son los romboides. Los principales efectores responsables de mantener la escápula sin que se ale son los músculos romboides, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos una escápula alada, despegada del centro, del borde medial, abierta como alita, ¿sí? Esa es una disfunción del músculo romboides, ¿va? Si yo no tengo alita, pero mi escápula se ve como botada, o sea, están así las escápulas y se ve como botada hacia atrás. ¿Cómo puedo hacer una prueba de eso? Pongo a mi paciente contra la pared y la dejo que descargue su peso hacia el frente. Si la escápula se bota demasiado hacia atrás, esa no es una escápula alada, es diferente. Es una escápula que está disfuncional, ¿no? Porque no se está manteniendo en su zona, que yo le digo como despegada, ¿no? Pero es muy diferente esa disfunción. No quiere decir que sean los romboides. En ese caso es una disfunción del serrato anterior. El serrato anterior se encarga de mantener la escápula hacia la parrilla costal, sin que se despegue de más. ¿Ok? Entonces está ahí serrato anterior, además de otros movimientos que vamos a ver, ¿no? Pero es muy importante hacer esa diferenciación. Una cosa son escápulas aladas o disfunción de, pues sí, las alitas, ¿no? De escápulas aladas, y otra que tenga un espacio, ¿no? Que se despegue justamente ahí. Maestra, y ahí la porción inferior del trapecio, ¿qué tendría que decir? Aparte del romboides. Ahorita no está. Mm. Ya volví. Ah, Perdón, le ¿me decía, preguntaban algo? sí, yo me estaba preguntando por la ¿Por la que, porción perdón? inferior. Ajá. Me estaba preguntando qué tendría que decir ahí la porción inferior del trapecio. Ah, aparte del romboides. Ajá, pero ¿cuál es la pregunta de la porción inferior del trapecio? Si no tendrá que ver con si su debilitamiento o lo que sea, no también, Ajá. no podría ser también alguna causa de estas, pues, cómo se ponen en forma alada las escápulas. No. Lo que La inferior, la porción inferior del trapecio. no, lo que hace la porción inferior del trapecio es descender la escápula, pero no tiene nada que ver con la escápula alada. Es una disfunción distinta. Un paciente que tiene demasiado elevada la escápula, eso es como, por ejemplo, los pacientes de CrossFit, en las escápulas súper elevadas, rotadas hacia anterior y lateralizadas, ¿no? Tienen completamente inhibido casi siempre serrato anterior y trapecio inferior. Entonces, les intentas poner a activar descenso escapular y, o sea, se fatigan en 10 segundos, ¿no? Aunque carguen 100 kilos, neta. Entonces, pero no tiene nada que ver con la escápula alada, trapecio inferior, es más otro, o sea, es otro tipo de disfunción, ¿no? De la escápula, pero sí, no, de manera específica alada, no. Tengo entendido que también hay una porción media del trapecio. Sí, sí, Esta tampoco, ¿verdad? Tendría que ver. alado, pero para el deslizamiento medial, ¿no? Tiene una función ahí importante. También estaba viendo, Santi, que preguntabas que el coracobraquial sería un músculo coaptador longitudinal. No. Los que No. vimos son los que se consideran como coaptadores longitudinales. Hay muchos otros, ¿no? Que pasan por la zona, pero no necesariamente se consideran así, ¿sí? ¿Vale? Mm, Si los tuvieras que clasificar forzosamente en uno, sí es más coaptador longitudinal que transversal, ¿va? Ok. ujú. Ahora, esto justamente aquí podemos apreciar una vista anterior, una vista superior, como un corte transversal, y un corte coronal o anterior, ¿no? Este sería mi bonito complejo del hombro. Entonces aquí tenemos nuestro músculo deltoides, la articulación glenohumeral, la articulación acromioclavicular, ¿vale? Este sería el músculo. ¿Qué músculo es este? El supraespinoso. Espinoso. Muy bien, supraespinoso, pasa por abajo de acromion. ¿No? Aquí está la glena. Esta bolsita de aquí es la cápsula. Dependiendo de la posición que tengamos,
Recuerden que también la cápsula va a tener variantes en sus zonas de tensión y distensión que vamos a tener. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener el músculo deltoides y aquí está la bolsa serosa que pasa por debajo y que platicábamos que genera un espacio entre el deltoides y el manguito o la zona de inserción del manguito rotador, ¿va? Supraespinoso, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí sería la porción larga del bíceps, me parece, sí, por aquí estaría la coracoides, ¿ok? La porción corta, ¿no? Aquí, entonces aquí vamos a tener la cápsula articular, ¿sale? Y esta bolsita serosa es la articulación subdeltoidea. Aquí estaríamos en una posición anatómica, posición neutra. Si de aquí nos vamos a una abducción, ABD, ¿no? Perdón, es la misma vista, ¿eh? Hace rato lo dije mal, no es una vista superior, estamos viendo una vista, es un corte coronal también nada más que este está en ABD, ¿va? En esta ABD lo que está ocurriendo justamente es que aquí vamos a ver cómo modifica la posición de la cápsula articular. Aquí está en distensión la cápsula articular inferior. Aquí se va generando la tensión de la cápsula porque está alejando el origen y la inserción. ¿Lo alcanzan a apreciar? ¿No? Aquí tenemos una modificación en la condición y posición de la bolsa serosa que conforma la articulación subdeltoidea, ¿no? Tenemos una activación o acortamiento del deltoides, principalmente medio, ¿sí? Y vamos a ver aquí la activación o acortamiento también del supraespinoso porque estamos haciendo una abducción, ¿va? Y aquí estamos viendo cómo hay un recorrido, por llamarlo así, y se está generando una especie de distensión de la bolsa subdeltoidea o la bolsa serosa de la articulación subdeltoidea, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos movimientos principalmente de elevación, vamos a poner en uso justamente esta articulación. Y yo necesito un buen deslizamiento de la misma para que funcione también de manera correcta los movimientos de elevación. ¿Qué pasa si yo no lo tengo? Puede ser derivado de una compresión excesiva de la musculatura superior, principalmente, o bien de la inferior. Pero si yo trabajo deltoides, la movilidad de deltoides, ¿sí? La disminución en su hiperactividad, por llamarlo así, que podría ser lo que pudiera estar generando una compresión directa sobre la bolsa, pues me va a ir muy bien con el síntoma de mi paciente, ¿sí? Entonces, repito, perdón, hace rato me confundí a primera vista, no es una vista superior o transversal, los dos son cortes coronales, simplemente aquí estoy en posición anatómica, aquí estoy en una posición de abducción, ¿sí? A 90 grados aproximadamente, ¿va? Entonces aquí está el desplazamiento de la articulación subdeltoidea en el hombro. ¿Todo bien? Entonces, para que no se aplaste tanto la bolsa, es mejor trabajar en deltoides en ABD. ¿Eso entendí? No, 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 no. No necesariamente en ABD, sino cuando está funcional, ¿no? O sea, cuando tenemos un buen funcionamiento, pues no pasa nada. Pero más bien lo que está diciendo es que el momento en que participa de manera directa la articulación subdeltoidea es ante movimientos principalmente de elevación de hombro, ¿no? Del área numeral. Entonces, si tú identificas que tienes síntomas de la zona o de la articulación subdeltoidea, uno de los tratamientos, ¿no? Que muy probablemente mejore el síntoma de tu paciente va a ser trabajar deltoides, porque el deltoides es el que está encima de la bolsa serosa. Entonces, si está comprimida, generalmente va a ser lo que está encima, ¿no? Entonces ahí, pues, mejoras deltoides y mejora funcionamiento de la bolsa, bueno, de la bolsa serosa y de la subdeltoidea. La articulación esta subacromial, si es esa, es falsa. No hay como tal, no está considerada como una articulación subacromial. Nada más es el espacio subacromial, ¿no? Es un espacio estructural que se encuentra entre el acromion y la zona de la cabeza húmeda. Ese espacio subdeltoideo entonces es una articulación, básicamente que consiste de esta bursa, ¿no? No, ¿Y qué no es una más? articulación, solamente es un espacio. Solo es un espacio. Ajá. No se considera, ¿no? Pues,
Si hubieran querido también le hubieran puesto articulación porque pues, hay dos superficies cercanas, ¿no? Pero no se considera articulación, solamente se considera como un espacio subacromial. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una articulación ahí, ¿cuál sería específicamente? La subdeltoidea. La bursa serosa que se encuentra entre el deltoides y el manguito rotador. Y esa consistiría, esa articulación consistiría de esta bursa y ¿qué más? La bolsa serosa, La bolsa serosa y deltoides, manguito rotador. esas tres serían los elementos que Exactamente. constituirían a esta articulación. Ok, Ajá, efectivamente. ok. Gracias. No, de nada. Este de aquí, yo pensando, dije bíceps, pero este va a ser el tendón largo de la porción, o sea, el tendón de la porción larga del tríceps, ¿eh? Porque está llegando más al tubérculo infraglenoideo. Si fuera de bíceps, tendría que pasar por encima e insertarse acá, ¿va? Entonces este va a ser tríceps. Deltoides, supraespinoso, cápsula, bolsa serosa de la articulación subdeltoidea, articulación acromioclavicular, articulación glenohumeral, tendón de la porción larga del tríceps. Igual aquí, tendón de la porción larga del bíceps, del tríceps, perdón, tríceps, cápsula articular, supraespinoso, articulación acromioclavicular, articulación subdeltoidea y aquí está el deltoides. ¿Va? Articulación escapulotorácica. Vamos a quedarnos aquí hasta la subdeltoidea, que creo que ya vimos bastante material. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Yo, maestra, en la imagen anterior, Dime, que ¿en puse, esta? sí, que Sí. ¿cómo se llama la estructura que está como en color amarillo? ¿Esta de aquí? Sí, Este es el tendón de la porción larga del tríceps. y es al lado también, o sea, que están como separadas. ¿Esta chiquitita? Sí, Déjame pensarlo. Deltoides, tríceps, redondo mayor, redondo menor. Así que podría ser. Pues debajo del redondo mayor está el dorsal ancho. No sé si quizá pudiera ser parte del tendón del dorsal ancho, que va por medial, porque de hecho sí es un rotador interno y extensor. Pero podría ser, ¿no? Que fuera el tendón del dorsal ancho, es lo que se me ocurre por la región y por la localización anatómica. Porque te digo, de redondo mayor, le sigue el dorsal, más o menos en el mismo plano de profundidad. Creo yo que puede ser ese, ¿eh? vale, maestra, gracias. Sí, de nada. ¿Qué más? La articulación del hombro se puede afectar por alguna rotación pélvica y después de la columna y después ya que llega ahí. Sí. Una alteración en el posicionamiento de la pelvis modificaría la capacidad de movimiento y la dinámica del raquis, que podría derivar en una hipomovilidad de la zona torácica hacia la flexión, generando un aumento en el cizallamiento de la articulación escapulotorácica, una rotación anterior escapular que podría derivar en un cierre del espacio subacromial, y eso podría generar una disminución en la capacidad del arco de movimiento de la articulación glenohumeral. Sí. Gracias.
Y la alteración justo de la posición del hueso ilíaco, o sea, de la anteversión o retroversión, acuérdate que va en función también de la nutación o contranutación sacra que se generaría, ¿no? Entonces, pues sí, es una disfunción general, que es mucho eso de los patrones posturales. Entonces, es muy interesante estudiar la parte de las cadenas musculares, porque te das cuenta que los patrones posturales te hacen o te predisponen a ciertos tipos de lesiones y que muchas veces no puedes solucionar cierta disfunción aislada en una articulación porque el origen no está viniendo directamente de la articulación, sino de un problema ya global, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en esos pacientes, justo hay una técnica que se llama Global Stretching, ¿no? Que trabaja la cadena muscular a nivel general. Entonces, en lugar de trabajar estiramientos que se llaman estiramientos analíticos, que son el estiramiento analítico es el estiramiento que tú haces en función del origen y la inserción específica del músculo, ¿no? Entonces tú puedes hacer un estiramiento particular, por ejemplo, para bíceps braquial, ¿no? Porque sabes dónde está el origen y la inserción. La diferencia del estiramiento analítico a un estiramiento global es que el estiramiento global trabaja por cadenas musculares. Y la teoría de las cadenas musculares habla del funcionamiento general e integral de toda la cadena, que hay cadenas, entiendo, anterior, posterior, laterales, no sé, yo nunca he estudiado como a profundidad esa parte, pero es un mundo, ¿no? Entonces es interesante porque ahí tú haces justamente y empiezas a ver la integración global, ¿no? Del paciente. Pero si ustedes quieren ver qué tanto afecta, por ejemplo, la postura o la posición de la columna dorsal, ¿no? Si ustedes hacen una flexión, aquí hagan una flexión dorsal bien marcada, ¿no? No sé si ya lo habíamos hecho, pero hagan la flexión, así, flexiono, flexiono, sube, intenta subir, haz una flexión completa, pero no corrijas la columna. No es flexión de cervical, ¿eh? Tienes que hacer una flexión dorsal, Santi. Entonces, hagan primero, flexionen su dorsal. Flexión dorsal. No se exageren la jifa, ¿no? Dorsal. Eso. Así quédense y entonces estoy favoreciendo una postura de anteriorización de los hombros. Intenten flexionar y van a sentir cómo te limitan, bueno, o sea, te frena, ¿no? Entonces, si tienes un paciente que tiene una hipomovilidad dorsal a la flexión, que podría ser derivada desde la postura de su pelvis, ¿no? Evidentemente, no vas a hacer, no hay poder humano que haga que ganes el arco de movimiento completo si no le trabajas también la movilidad dorsal. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Pero sí, 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 sí puede tener relación. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra duda? No, no. ¿Cuándo vamos a hacer Tal vez examen? después de estudiarlo mejor, profe. ¿Cuándo vamos a hacer examen? ¿Regresando de Santa? ¿De qué y qué sería? De lo que llevamos de todo el semestre pasado y hombro. Solamente. O sea, todo. Sí, sí. Ya se saben todo lo demás. Sí, de todo lo que vimos el semestre pasado y hombro. Pues puede ser. ¿Qué les parecería en la que sigue de semana de Pascua o en Pascua? En Pascua, ¿no? Sí, en Pascua. ¿Cuándo es Pascua? No sé. De esta semana que viene a la otra. O sea, regresando de vacaciones. Sí, sí. Como el 7.